a todos y bienvenidos. Bueno, vamos a hablar de razón de cambio en este video, que va a ser el concepto que nos va a permitir entender la derivada más adelante. ¿Listo? Entonces, razón de cambio. Aquí está la frase, razón de cambio. ¿Qué significa esto? Vamos a, digámoslo así, a desbaratar cada palabra. Razón es un cociente o una división, ¿cierto? Algo dividido entre otra cosa. Y cambio se refiere a una diferencia o a una resta, digámoslo así, ¿vale? Entonces es cociente de diferencias. ¿Listo? Cociente de diferencias. Bueno, espero no estén así, ¿vale? Entonces, si uno dice, bueno, apliquemos cociente de diferencias, entonces una diferencia se puede entender como un delta de una variable. Podemos, si de algo, pues llamémoslo delta de L, y esto es L2 menos L1, ¿sí? Y como me están diciendo que es un cociente, entonces tengo dos cantidades para dividir, entonces puede ser un delta L sobre un delta de otra cantidad, y esto sería una razón de cambio. ¿Listo? Pero para entenderlo voy a colocarlo en un contexto que todos conocemos hoy en día, y vamos a hablar de, digamos, la función de cómo sería, por ejemplo, la propagación del COVID, por poner un ejemplo actual, ¿cierto? Vamos a suponer que el COVID se propaga así en el tiempo, ¿sí? Se parece a una curva que conocemos exponencial, y vamos a decir lo siguiente, vamos a calcular la razón de cambio de una forma, aquí pongamos C de contagios. ¿Listo? Entonces, digamos que en el día 1, esto va a ser X medido en días. ¿Listo? En el día 1, en cualquier parte del mundo, en una ciudad cualquiera, en el día 1 tenemos 100 contagios. Y en el día 2 tenemos 300 contagios. Esto, por supuesto, que como se están dando cuenta, me lo estoy inventando, pero es para ilustrar el concepto. Y aquí voy a poner otro valor, por ejemplo, podría ser 1000. ¿Listo? Entonces voy a calcular la razón de cambio entre algunos de estos valores que ya he colocado acá. Entonces voy a calcular la primera. La primera razón va a ser esta medida, llamémosla delta porque es la diferencia. Entonces delta de contagios medido respecto al cambio del día 1 al día 2, respecto al cambio en X. Entonces va a ser mi primera razón de cambio, entonces la vamos a medir. ¿Cuánto es mi razón 1? Entonces va a ser igual a delta C, o sea, el cambio de cuánto cambió el número de contagios del día 1 al día 2 dividido entre el cambio de días, que fue del día 1 al día 2, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo te va a quedar esta división? Pues nos va a quedar, es muy sencillo, es el valor que vemos acá a la izquierda, 300 menos 100. O sea, es el incremento. Miren que se ve cuánto cambió la población de infectados. Entonces 300 menos 100 dividido delta de X, que en este caso es 2 menos 1. Fin siempre va a ser final menos inicial, posterior menos anterior. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Es el aumento en contagios, que es 200 contagios. 200 contagios por día. Entonces podemos darle interpretación a esto. Entonces tenemos una primera razón de cambio y podemos decir, tenemos 200 contagios nuevos por día. Pero fíjense que esta razón está referida del día 1 al día 2, o sea, uno puede comparar. Del día 1 al día 2 tenemos un incremento de 200 contagios del día 1 al día 2. Y esto se puede medir como una velocidad de propagación, como una rapidez de propagación. Decimos, el primer día o entre el día 1 y el día 2 teníamos una velocidad de contagio de 200 por día. Pero si lo hacemos del día 2 al día 3, fíjense que ya la propagación ya es mayor y la velocidad o la razón de cambio también será mayor. Calculémosla. Sería la razón 2. Entonces el delta C lo dividimos, ¿cierto? Delta C en este caso será otro delta C, llamémoslo delta C2, y el otro es delta X1, perdón, delta X2, ¿cierto? El delta C2 es de 300 a 1000, o sea, 1000 menos 300. Entonces 1000 menos 300 partido o dividido entre 2 y 3. Discúlpenme porque siempre es final menos inicial. Entonces aquí tenemos otra razón de cambio. Sería 1000 menos 300 me da 700
sobre 1, o sea, 700 contagios en un día. Fíjense que yo puedo interpretar esto. La primera razón de cambio me dio 200 contagios en un día y la siguiente me dio 700. Entonces esto se puede interpretar, se está incrementando la velocidad de contagios, ¿cierto? En un día teníamos 200 contagios por día de velocidad de propagación y en la siguiente 700 contagios por día. Eso es una manera de hablar de razón de cambio y su significado para un caso concreto. ¿Listo? Esa es la forma de hacerlo. Es decir que la razón de cambio, si lo vamos a definir como, pues va a ser un delta y sobre un delta x, donde la variable y es la que está en el eje vertical y esta será la variable x, sea lo que sea tiempo o unidades, bueno, dependiendo del contexto del que estemos hablando. Voy a dirigirme ahora a algo más abstracto en funciones x y y. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta función que es x al cuadrado, ¿listo? Y vamos a calcular una razón de cambio también, esta función es x al cuadrado, ¿de acuerdo? Bueno, y igual a x al cuadrado. Entonces podemos hacer lo mismo. Puedo decir, yo quiero calcular la razón de cambio entre el día 2, bueno, aquí no son días, pero entre 2 y 3, aquí está. Entonces va a ser la relación que genera este triángulo acá. Entonces hacemos exactamente lo mismo que estuve ilustrando en el ejemplo anterior. Entonces nos va a quedar, esto es lo que se llama delta y, ¿cierto? Sobre delta x y calculo la razón, esto sería en verdecito para que seamos coherentes, y calculamos la razón de cambio promedio. Entonces yo quiero saber cuánto es la relación de la razón de cambio promedio, entonces delta x sobre delta y, pero escogiendo unos valores de 2 a 3, o sea, siempre se escoge esto de 2 a 3. Entonces te va a quedar, ¿cuánto cambió la variable y? Pues cambió de 4, mírenlo, hasta 9, ¿cierto? Aquí es 9. Desde 4 a 9, ¿cuánto cambió? ¿Cuánto cambió? ¿Cuánto creció? Se puede pensar así, ¿cuánto creció? ¿Cuánto fue el cambio de 4 a 9? Pues fue 5 su incremento. ¿Y cuánto cambió la variable de la cual depende? Pues cambió una unidad. Entonces decimos que la razón de cambio de 2 a 3 mide 5. ¿Listo? Y lo puedo hacer para otros dos valores. Entonces esto nos demuestra que la razón de cambio depende del intervalo escogido. Eso es una razón de cambio promedio. ¿Listo? Y depende por supuesto de la función. Yo puedo coger acá otro par de valores, por ejemplo acá uno más. Bueno, los voy a tratar de que me queden enteros. Entonces, no importa, me pueden quedar incluso racionales estrictos. No pasa nada. Aquí por ejemplo estos dos. Y hago lo mismo, calcular la razón de cambio promedio entre estos dos lugares en la función. Entonces tengo acá esto, ¿cierto? Aproximadamente, pues lo mismo, es cuánto creció la función, aquí esta línea amarilla sobre esta línea roja. Entonces decimos delta y sobre delta x es igual, ¿cuánto cambió la variable y? Pues de 1.17 a 5.76. Bueno, voy a hacer esta resta con calculadora por efectos prácticos. 5.76 menos 1.17, 4.59. Entonces la variación fue 4.59 sobre la variación en x, que es 1.08 a 2.4, o sea, 2.4, 2.4 menos 1.08. Su cambio fue 1.32, ¿cierto? Y pues finalmente hacemos esta división para obtener la razón de cambio, que es 3.47. ¿Listo? Esa es una manera de entender la razón de cambio, pero fíjense que depende del intervalo. Bien. Ahora bien, pensemos en cómo puede cambiar la variación, la razón. Si yo, por ejemplo, tomo algo así, es más, lo voy a tomar acá en este otro lado. Ahora miremoslo acá. Esta es la misma función x al cuadrado. Bueno, está un poquito trasladada y aquí también puedo medir razones de cambio. Fíjense que el punto A está fijo, mírenlo por acá, y acá está el punto B. Entonces voy a comparar esos dos valores y voy a calcular la razón de cambio. Entonces miro, le pregunto a la función, venga función, ¿qué valor toma usted cuando x vale esto? En este caso, no, fíjate que no le estoy dando un valor numérico exacto, sino le estoy diciendo x más h. O sea, un valor
más a la derecha de x, ¿sí? O sea, estoy comparando cuáles valores, x con un valor un poquito más a la derecha. O sea, x y un poquito más, x y un poquito más. Puede ser x y, no voy a inventar, puede ser el número 2 y un poquito más, 2,01. Un poquitico más. ¿Listo? ¿Y cuánto más? H. Un poquito, o sea, este H sería, en este caso, H sería 0,1. Un poquitico más hacia la derecha de 2. ¿Listo? Y comparo esa razón de cambio, perdón, calculo esa razón de cambio. Entonces le pregunto, venga, en el lugar B, ¿cuánto da la función? Que este caso era el Y2, entonces mírenlo acá, que es f de x más h, ¿cierto? ¿Cuánto es este? El inicial, f de x. Y hago exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior. Es decir, la razón de cambio, llamémosla R, es delta y sobre delta x, pero ya sabemos qué es lo que debemos colocar, ¿cierto? Es el dato final menos el dato inicial. Es decir, f de x más h, que es el y2, menos el y1, que es f de x, y todo esto dividido entre cuánto hay del uno al otro. ¿Cuánto se incrementó de x a x más h? Pues se incrementó h. Y esto pues resulta siendo lo que entendemos como delta y sobre delta x. Y entonces esta es la razón de cambio cuando yo comparo dos valores de la función y su respectiva razón de cambio cuando la variable ha cambiado en h unidades, digámoslo así, cuando ha crecido h unidades. Entonces, esto es lo que se llama como una recta secante, mírenla, ¿cierto? Secante porque cortan dos puntos y estamos calculando la pendiente de esa recta secante, la pendiente. Recordemos que la pendiente pues toma dos valores, ¿no? Que es lo que estamos haciendo, que es delta y sobre delta x, y lo calculo. ¿Dónde está la magia de la derivada? O cómo resulta el concepto de derivada. El concepto de derivada surge cuando hacemos que el incremento h tienda a 0. O sea, que los valores en x se acerquen tanto, pero jamás llega a ser exactamente el mismo, sino que se acerca abruptamente. Ese es el concepto de derivada. Miren que la recta secante, que ahí dice, se convierte en recta tangente, como aparece acá. Miren, se convierte en recta tangente. Entonces esa variación, que es la razón de cambio, también me va a decir la razón de cambio instantánea. La razón de cambio instantánea, ¿cómo les parece? Y esa es la derivada. Entonces es la misma razón de cambio, ¿cierto? Es la misma razón de cambio que acabamos de ver, solo que lo interpretamos como un h, es decir, es f de x más h, y hagámoslo más bonito. Es lo mismo que acabamos de ver, la razón de cambio f de x más h menos f de x, ¿cierto? Sobre la variación en la variable, pero como estamos haciendo que h tienda a 0, entonces le metemos acá esta expresión que es límite cuando h tiende a 0, y por eso esto es la derivada, y la derivada que resulta siendo la recta, la pendiente de la recta tangente. Ya lo acabamos de ver y igual lo puedo mostrar dentro, y por eso esto se escribe como df o dy de x, y es la derivada. ¿Vale? Lo hemos logrado. Nuevamente les muestro ya para finalizar este corto video, para finalizar. Fíjense que aquí está el valor b y lo que hacemos es acercarlo tanto que la recta secante se convierte en recta tangente. Mírenlo acá. Aprovechamos esta animación que hay de GeoGebra y mírenlo. Nos da exactamente la recta. La secante se convierte en tangente. ¿Vale? Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video para trabajar ejemplos de cálculo de derivadas. ¿Listo? Totales.